Palabra, siempre con la conciencia clara de que Cristo está en nosotros, que tenemos la mente de Cristo y que estamos siendo edificados y entrenados para que la asignación que se nos ha dado sea hecha con excelencia, que atinemos al blanco en aquello para lo cual fuimos llamados, pero sobre todo dentro del propósito eterno donde el Padre quiere ser conocido, donde Cristo, su pasión es su esposa, que sea llevada a su nivel más alto, que es la misma imagen del Hijo, y que todo, absolutamente toda actividad quede bajo la autoridad y señorío de Cristo. Por eso nos declaramos aptos para esta capacitación, declarando que la palabra rema activa aquello que está en nosotros para producir todo aquello para lo cual llegamos a la tierra. De manera personal, yo renuncio a criterios propios para que sea Cristo el que nos enseñe. En el nombre de Jesucristo, amén. Vamos a tener un pequeño repasito así de 5 minutos, ¿verdad? De la importancia de entender que un hijo de Dios no debe estar en ningún esquema de esclavitud. Vamos a Gálatas 4:30, nada más para sensibilizar este concepto. Y le damos la más cordial bienvenida a las personas que nos están recibiendo también en sus dispositivos electrónicos. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Gálatas 4:30 dice: pero ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava jamás tendrá parte en la herencia con el hijo de la libre. Y es sumamente enfático. Utiliza un término muy, muy claro que es jamás. Jamás. O sea, hay una... ¿cómo le diré? Válgame, se me fue la palabra. Una condicionante, o el utilizar el término jamás, es que deja muy claro que es una posición que no puede haber dos, como un empalme. Cuando es jamás, o es sí o es no, ¿verdad? Entonces lo que está diciendo, lo que tenga que ver con esclavitud en la vida de una persona no está diseñado para recibir herencia. Ahora, nosotros en nuestro espíritu no tenemos ningún tipo de esclavitud. Por eso es que para nosotros en nuestra vida espiritual en Cristo, la herencia en el espíritu es algo que ya está dado. E inclusive tenemos el adelanto que la Escritura le llama, que fue las arras de nuestro espíritu, que es el Espíritu Santo. Por eso a nivel espíritu nosotros estamos aptos para recibir la herencia. El problema es que lo que no está totalmente apto es el alma, ¿sí? Que aquí está diciendo claramente, lo que usted ya tiene en el espíritu, si el alma no se alinea o deja de tener áreas de esclavitud, no se llega a esta plenitud en la recepción de la herencia. Y otra vez, no estamos hablando de salvación, porque mucha gente en estos ámbitos, inmediatamente por una formación legalista, ¿a qué cree que se va? Al concepto salvación. Y aquí estamos hablando no de salvación, sino de todo aquello que conlleva y que tiene que ver con la herencia. Así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino somos hijos de la libre. Y aquí queda ya muy claro, ningún hijo de Dios es hijo de la esclava. Ninguno. Podrá estar pasando por situaciones complejas, podrá tener una educación incorrecta en la palabra, podrá estar bajo esquemas legalistas, podrá estar en una situación donde no se esté manifestando toda la vida de Cristo a través de él, pero no somos esclavos, no somos hijos de la esclava. Nosotros somos hijos de la libre. Y al hablar que somos hijos de la libre, aquí se queda más acentuado todavía que al ser hijos de Dios hay una manifestación ya real, operativa en nuestro espíritu. Nuestro espíritu somos hijos de Dios y eso inmediatamente nos hizo libres. ¿De qué podemos decir que ya fuimos hechos libres al ser hechos hijos de la libre? De la muerte, del pecado, de la ley, de la maldición de la ley del pecado, de la ley de la muerte, de la pobreza, de la enfermedad. Todo eso está directamente ligado a que somos hijos de la libre. Aquí el reto va a ser en nuestra alma. Y avanzamos un poquito la semana pasada hablando de que para que nosotros podamos avanzar espiritualmente va a ser necesario
que nos vayamos acostumbrando al alimento sólido. Otra vez, esto es clave. Lo que pasa es que el alimento sólido, de acuerdo a la Escritura, ¿a qué está ligado? Está ligado a la palabra de justicia. ¿Sí? El alimento sólido está dado o está diseñado para aquellos que se hacen expertos en la palabra de justicia. En otras palabras, la misma Escritura contiene alimento no sólido y alimento sólido. Ojo con esto, ¿sí? Por eso es que nosotros debemos atesorar el alimento sólido. ¿Cuál es el alimento que no es tan sólido? La leche. ¿Y a qué le llama la Escritura que es la leche? Tiene un nombre muy clave. ¿Cómo le llama? Rudimentos. En otras palabras, por eso en congregaciones donde se hable la verdad presente, donde estemos trabajando en la madurez de las personas, pues no vamos a estar regresando a los rudimentos a cada ratito. Por eso tenemos alimento de bebé, pues en células, y eso entre comillas, porque no es un alimento tan sencillo, ¿verdad? Pero continuamente está regresando al rudimento. Lo que va a producir es que lleguemos a una dieta ¿qué? No. Si estamos regresando a los rudimentos, va a ser una dieta infantil. Entonces no nutre. Afirma. Puede afirmar en estos conceptos llamados rudimentos, pero hace una diferencia de que el alimento sólido está ligado a la palabra de justicia. Ahora, ¿qué entiende por palabra de justicia? Sí, usted ya no, doctor, dale chance a la gente. Y eso que no ha llegado el güero que iba a disparar hamburguesas, porque ya no decimos disparar ahora nada más. Si hubiera llegado, sí hablo. No ha llegado, entonces no haga trampa. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Por qué es tan importante? Lo dice Hebreos, ser expertos en la palabra de justicia. Porque este va a ser el alimento que nos va a ir generando madurez espiritual. La madurez espiritual, tarde o temprano, mija, va a impactar la madurez del alma. Porque acuérdese una cosa, en Cristo estamos completos, estamos libres en el Espíritu, perfectos, pero la Escritura sí habla que aún así hay edades espirituales, por así decirlo, que son los tecniones, los tecnones y los judíos. Entonces, ¿qué podemos ver esto? Que una persona nacida de nuevo, nacida de la libre, con vida espiritual, completo en Cristo, su dieta va a determinar su edad. Y podemos ver personas que han pasado 20 o 30 años ya como hijos de Dios, pero con una dieta raquítica y no hay madurez espiritual. Entonces, Hebreos dice que para que se considere un alimento sólido está ligado a ser expertos en la palabra de justicia. Pero ¿qué será la palabra de justicia? A ver. Llevar a cabo las acciones de Cristo. Voy a repetir lo que dicen porque la gente nos pone ahí que no se oyen las preguntas. Ok, no, esa no es la palabra de justicia. Esos van a ser los frutos de justicia. Lo que usted dice es fruto de justicia, pero ojo, es fruto, no es obra. Otra vez, jamás será lo mismo obras de justicia que un fruto de justicia, aunque se manifiesta a través de las obras. Otra vez, las obras es lo que podemos ver, pero ya en un entendimiento de que Cristo está en nosotros y nuestra nueva naturaleza, esos son frutos de la nueva naturaleza. Es como cualquier árbol da fruto de acuerdo a su naturaleza. Y usted puede ver que da el fruto, una manzana da
manzanas, y la obra pues es que esté ahí, pero es un fruto, no fue un esfuerzo de que el árbol haya dicho voy a dar manzanas y pujó. No, nunca he visto un árbol pujador, ¿verdad? Porque no está haciendo una obra, el árbol está dando fruto de manera que natural. Eso es por la semilla o la naturaleza o la vida impartida. Entonces, a ver, se está salvando el güero de disparar la hamburguesa porque nadie ha dicho la palabra de justicia en qué consiste. Yoli también está ya incluida, sí. Cuando no sean hamburguesas van a ser burritos. No, doctor. Dele chance a los demás. Ya en el último le damos chance al doctor. ¿Ya se lo dejamos al doctor? Bueno, ¿en qué consiste la palabra de justicia? En entender, predicar y que se entienda la justificación que el Padre nos da, no por ser buenos ni por ninguna buena obra, sino por fe y por gracia. La palabra de justicia está ligada a los efectos de la justificación. Diga conmigo, por favor, efectos. Esto es clave, ¿sí? Porque mucha gente dice la palabra de justicia es que Dios pues es justo en el sentido de que como es justo te voy a lo que te toca. No. La palabra de justicia está hablando los efectos derivados de la justificación que Él nos otorgó por gracia. ¿Cuáles son estos efectos de esta justificación? Paz, autoridad, la posición que tenemos. Sobre todo la justificación son los atributos de Cristo que se nos imputaron. Ya no es el perdón, esta es otra cosa. El perdón hubiera dicho nada más Dios, te perdono, pecador. No, la justificación va mucho más allá. Ahora es mis atributos, los pongo en ti porque ya fuiste recreado en Cristo. Ni siquiera por haber sido perdonado, por haber sido recreado. Entonces fíjese bien, si alguien se hace experto en esta palabra de justicia, ¿se hace experto en qué? De manera práctica. En su identidad, exactamente. Se hace un experto en conocer quién es ahora, como el estar en Cristo, y otra cosa, como una nueva creación. Ya no es una identidad de perdonado, aunque fuimos perdonados, ¿sí le queda claro? Pero es una identidad de lo que ahora soy en Cristo, como justificado, porque tengo esta nueva naturaleza, me conecto a un propósito eterno, estoy aquí por una razón, soy equipado para algo. Entonces, este alimento sólido, lo que va a ir haciendo, entre más entendamos los efectos y lo vaya creyendo, va produciendo madurez espiritual. Por lo tanto, va a empezar a mayor madurez espiritual y crecimiento espiritual. Por lógica tiene que ir desplazando la inmadurez almática. Porque de repente usted puede oír conceptos como lo siguiente: no sea almático. Perdóneme, usted y yo no podemos dejar de ser almáticos. O sea, hay un juego de palabras ahí incorrecto, doctor. ¿Sí me explico? Es como si yo le dijera deje de ser corporal. ¿Cómo? No puede dejar de ser corporal. No podemos dejar de ser almáticos en el sentido de que el alma está ahí presente. ¿Cuál debiera ser realmente lo verdadero, lo que se debiera decir realmente? Exactamente, que su alma no sea ni carnal, No tengo nada para ofrecer. que su alma esté gobernada por Cristo. Porque ni modo, si deja de ser almático, si le arrancan el alma, ¿qué le pasa? Usted cantaría, es que ya me fui con él. No, el alma está ahí. La cuestión es cómo se administra. Porque si yo le digo a cualquier gente, no sea corporal, pues ¿qué tendría que hacer? Entonces no se puede decir no sea corporal. No, lo que tendríamos que decir, que nuestro cuerpo esté gobernado por el Espíritu. Sí, por eso hablábamos de este
de que nosotros realmente somos 300% de algo. Ok. Entonces, intelectualmente, ¿cómo se deja de ser esclavo? No debe haber nada de esclavitud en nosotros, ¿eh? Nada, Ortega, nada. Intelectualmente, ¿cómo dejamos de ser? Bueno, la pregunta es esta: ¿cómo se puede ser esclavo intelectual? Bueno, así llegamos a la esclavitud. Pero ¿cuáles son las características de un esclavo intelectual? Sí, eso es el por qué no. Pero deme características de la esclavitud intelectual. Conceptos religiosos. ¿Qué más? Improntas humanistas. Perdón, mija. Improntas del humanismo, de la religión. En otras palabras, el trabajo intelectual no se basa en diseños divinos, sino terrenales. ¿Y por qué se puede llegar a ser esclavo de eso? Estamos hablando de pura intelectualidad, ¿eh? Pero ¿por qué se hace esclavo? No es ignorancia, porque ahí no es ignorante, ya tiene un modelo. A ver, mija. De acuerdo, mija, pero esos conocimientos, ¿cómo lo hacen esclava? ¿O a qué lo hacen esclavo? Se les da peso. Ok, pero ¿a qué te hacen esclavo? ¿A qué? ¿A qué? Al sistema. Nos hace esclavos a que concluimos de manera humanista y se genera una esclavitud. Puede ser atea, puede ser religiosa. A eso, ¿cómo le llama la Escritura cuando llega a enquistarse esos pensamientos? Cuando ya llegan a ser una realidad, le llama fortaleza. Por eso no es tan pequeño el problema de cómo el sistema del mundo va generando fortalezas religiosas, ¿sí? Dentro de la intelectualidad, dentro de la parte del razonamiento. Entonces vemos personas religiosas en su intelecto, manifiestan esclavitud los religiosos. ¿Cómo qué? Legalismo se mete en el legalismo, pero deme características. ¿Cómo se da cuenta que están esclavos a ese sistema mental? ¿Cómo lo manifiestan en su vida diaria? Metódicos, pero en un sentido legalista. Temor. Condenadores. No se divierten. Frustración. A todos le dicen que está mal. Si ven a alguien que se divierte, aunque sea sanamente, ¿qué hacen? Lo condenan, lo señalan. Se fija cómo genera esclavitud. Precisamente por eso el legalismo es un generador de esclavitud. Ahora, el humanismo, ¿cómo genera esclavitud? Como el humanismo, ¿quién es el eje central en el humanismo? El hombre es esclavo a las limitaciones humanas. Entonces, cuando quiere ir más allá, no, dice, ¿por qué? Porque hasta ahí doy. Ahí es donde la gente dice, soy humano y nada del humano me es ajeno. Por eso fíjese cómo es sutil el humanismo. El humanismo, ¿qué nos dice? Esperemos que esta sociedad cada día sea más humana. ¿Y cómo se queda la raza? ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Esperemos ser más humanos. Y diciendo Dios, ¿quieres ser más adámico? Está limitado. ¿Sí? Entonces puede haber una esclavitud en el humanismo, en el ateísmo, en la religiosidad. Por eso ahora sí, ¿cómo se rompe esa esclavitud? Renovando el entendimiento, exactamente, y lo que decíamos el domingo, el cambio de paradigmas. Una mente renovada por la palabra de justicia. ¿Quién soy en Cristo? No una palabra religiosa, sino mi identidad. Ok. Pero hay otro tipo de esclavitud, que es la esclavitud emocional, porque está en el alma también. Esta intelectual ya vimos cómo, pero ese es otro tipo de esclavitud.
sea, los vicios muchas veces son la manifestación de una esclavitud emocional. Otra vez, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros somos muy dados al juicio sobre la gente. Ay, este borrachote. Ay, este drogadicto. Ok. ¿Usted cree que en el fondo realmente el borrachote quiere ser borrachote? No, nomás quiere, en el momento de la euforia, pues dice otra, ¿verdad? Y es una exactamente. Y ahí más bien, hija, es de una carencia. Ahí sí. Por eso el sistema también, el del mundo, golpea emocionalmente a las personas. Otra vez, ¿sí? Es que el sistema es terrible. O sea, el sistema del mundo, como hablábamos de las tinieblas el domingo, no necesariamente es un diablote. Es todo lo que generó esa inteligencia demoníaca, que lo que va haciendo es dañando emocionalmente a la gente, y una vez que está dañados, el mismo sistema le ofrece ¿qué? La solución, pero es solución. Entonces le dice, bueno, pues si tú tienes tanto daño emocional, olvídalo o atenúalo. ¿Y con qué se atenúa? Con el alcohol, sexo, drogas, porque hay que atenuar ese dolor o esa carencia. Pero ¿quién la provocó? El sistema mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el sistema va dañando. ¿Y qué va haciendo? Los dañadores, ¿qué hacen? Fíjese qué interesante, ¿eh? Un dañado se va a convertir en dañador. Por eso cuando se van viendo las cadenas, se van viendo que hay víctimas, por ejemplo los violadores. Generalmente, ¿qué les pasó? Fueron abusados. Por eso otra vez, o sea, entrar nosotros a un juicio sin misericordia de la gente no es lo que Dios nos trae a hacer a nosotros. Sí, claro, sí hay que ser muy claros en esto. Ya hay gente que son, ya lo sanó el Señor, ya lo que usted quiera, y siguen siendo, le han perdido el temor a Dios. Hay gente de ese tipo. Pero normalmente nosotros sí tenemos que entender que la misericordia es porque generalmente el que daña fue dañado. Señor Ortiz, quería comentar algo. Por supuesto, dice el señor Ortiz que el sistema está diseñado para dañar ¿desde qué? ¿Desde cuándo? Desde la niñez. Claro, por eso el Señor decía, ay de los que me toquen a los niños, Ese mal les valdría ponerse una soga al cuello y tirarse. Ahora, ojo, una rueda de molino. ¿Hay misericordia para los que han dañado niños? Sí la hay. Claro, si se arrepiente lo hay. Pero ¿por qué trabaja el sistema en dañar desde niños? Porque dejan heridas y marcas que lo que va a ocurrir es esto, fíjese bien. Va a generar una óptica de la vida con daño. ¿Sí? Precisamente por eso hoy nosotros entendemos, ya sin condenación, que nosotros no podemos ser personas que no instruyamos a nuestros hijos en el amor de Dios. Porque fíjese, somos adultos, sanos, ya en Cristo, pero si no instruimos a nuestros hijos en el amor de Dios, ¿qué cree que pasa con este ciclo? Terriblemente, teniendo la oportunidad nosotros de educar a nuestros hijos en el Señor, no los educamos, y el ciclo que ya se había roto de las tinieblas vuelve a nacer, regresa. Y esto ya no debería ser, porque se supone que cuando una persona viene a Cristo, ¿qué debe pasar? Ahí se corta, y espiritualmente se corta. Pero ¿qué pasa en el alma si no educamos a nuestros hijos en la palabra? ¿Usted le garantiza que sus hijos van a poder vivir con su fe toda la vida? No, va a llegar un momento que nuestros hijos van a tener que vivir en base a su propia fe. Por eso dice la Escritura, doctor, dice, cuidado con la lengua, porque tiene la capacidad de incendiar el ciclo, la rueda de la creación. ¿Sabe qué significa la rueda de la creación? Es que todo lo que sale de nuestra boca, si no está sano,
incendia la siguiente generación. El ciclo de la creación, la rueda, es la siguiente generación. Lo que está diciendo, si no te sanas, la repercusión la van a tener tu siguiente generación. Y ojo, estamos hablando del alma, pero una vez que nosotros ya hemos sido sacados de las tinieblas, por favor, llevemos a nuestros hijos al conocimiento de Cristo. O sea, llevar a nuestros hijos no es opcional, porque después que el sistema religioso, ¿qué nos dice respecto a la administración de la bendición en los hijos? Está pesado lo que voy a decir. Dígale que está enseguida de usted, aguanta. Aguante vara, ¿sí? Ahí voy, doctor. La religión nos enseñó a ser intercesores por los otros, no a ser agentes de cambio en la vida de otros. En otras palabras, ahí vengo, voy con el padrecito a pedirle por mi niño, en vez de chamaco, se tiene que convertir. ¿Sí me explico? Entonces entramos en esa dinámica donde hasta los hijos de Dios andamos pidiendo bendiciones. ¿De qué tipo para los hijos? Fíjese bien, ojo, andamos pidiendo las bendiciones más materiales que las espirituales. Entonces, que tenga un buen trabajo, que tenga muy buen carro, que tenga muy buen sueldo, que tenga excelentes vacaciones, que se ponga más guapo el chavalo todos los días. Ok. ¿Y qué estamos haciendo con esos muchachos si no tienen ni siquiera conocimiento de Cristo? ¿Sabe qué está haciendo? Echándolos a perder. Y hasta pedimos a veces al pastor que nos ayude, ¿no? A echarlos a perder. Ore para que le vaya re bien, ¿no? Y pues, ¿está en Cristo su chavo? No, no está. ¿Está sujeto al Señor? No, no está. Y ojo, esto ya no tiene que ver con legalismo, tiene que ver con ¿qué cree? Sabiduría. Sabiduría. Por eso nosotros debemos evitar que la siguiente generación no vaya a repetir lo que nosotros ya nos salvamos, de donde ya nos sacó el Señor. Ahora, sí, doctor, usted quería decir algo. Bueno, hay gente muy estudiosas y también pastores que extienden el daño emocional sobre una persona, y esto está tremendo, pero hasta la vida intrauterina. Yo no puedo explicar científicamente, pero sí sé que los niños cuando nacen reconocen la voz de sus padres y todo. Así es que usted mismo haga sus conclusiones. Claro que sí, por eso el sistema los ataca desde antes del nacimiento. Bueno, ahora, ¿por qué no levanta sus manos a Dios y le agradece que usted ya quedó libre de eso? Dios, sí, hay que ser agradecidos. Diga, conmigo se rompió la cadena de daño emocional. Quedó anulada en la cruz, porque yo soy acepto en el amado. Declárese, yo soy amado incondicionalmente. Hay un plan para mi vida. He sido incluido en el propósito eterno. Esa es nuestra realidad que debe afectar nuestras emociones. Ahora, fíjese bien. Ni modo, pero siempre saldrá el tema. ¿Y hasta dónde el sistema religioso trabaja con el daño emocional? No el reino, el sistema religioso. Pero hacemos un paréntesis. Las llamadas, ahí voy, doctor. Pastora Claudia, tenemos gente que nos está viendo de Aguascalientes, de Delicias, Chihuahua. Es una ciudad muy bonita, ¿no? Dice que delicias a tu diestra para siempre, imagínense. Ahí nomás, ¿verdad? Y fluye leche, miel y nuez y todo. Nuez también. ¿Cómo que baches, hombre? De Costa Rica, de Canadá, de Chihuahua, de Juárez, Monterrey, Puebla, Houston, Bonita Springs, eso es en Florida, ¿verdad? Amílcar. Pues que nos inviten a Florida, nos irán. ¿Por qué no hacemos un retiro en Florida, verdad? Ahorita ponemos fecha, Sabinita. Jonacatepec, República Dominicana, Juárez y Ecuador. Les damos un aplauso a todos ellos, por favor. Si hubiera preguntas, me dice Sergio. Ok.
Pero ¿qué pasa una vez que ya un hijo ya que está siendo maduro, estamos madurando en este proceso? Ahora sí identificamos el daño emocional. Cuando usted ya lo identificó, tiene dos opciones. ¿Qué opciones tiene un hijo de Dios cuando ya identificó su daño emocional? Perdonar. ¿Qué más? Seguir hacia adelante. Hay una palabra clave en esto: cerrar ciclos. Pero ¿cómo queda libre? Olvidar. Y ojo con esto, esto es clave para que usted quede libre. No puede generarle deudas a otros. Si se sigue generando una deuda, ojo, ¿sí? Me ofendió Laurita, me ofendió. Ok, yo tengo la opción, ya identifiqué que me ofendió. Tengo la opción de ser inofendible, o tengo la opción de hacerme el ofendido toda la vida y poner en ella un peso de deuda. Me debe por lo que me hizo. Ok, fíjese bien. Sinceramente, ¿le han quedado a deber a alguien? Y cuando lo ve, ¿qué siente? En lo natural. Depende de cuánto. Ay, si son 20 bolas, como quiera. Pero si ya son sus milanesitas, cuando hay una relación de deuda, siempre queda un mal sabor cuando ve a esa persona. No, estoy poniendo el ejemplo económico, que es lo más fácil de administrar en deuda, ¿verdad? Pero si yo le dejo una deuda, precisamente eso es lo que hace la justicia de Dios con nosotros. ¿Usted qué cree que el Padre, cuánta deuda el Padre nos va a cobrar a nosotros? Ok, ¿podría? ¿Cuánto cree que deberíamos realmente? O sea, si no hubiera esta posición de justo, ¿qué deberíamos? Nada más yo quiero hacerle una pregunta. ¿Qué cree que deberíamos? Póngale costo. O sea, vamos a llevarlo ahora a un sistema de costos. ¿Cuántos litros de oxígeno deberíamos? No, es que es lo que le digo. Si vamos a ir a todo, el oxígeno en litros, ¿cuántos cree que son? ¿Cuántos años lleva? Calcule por un día cuánto le cuesta un oxígeno, un tanque de oxígeno. ¿Cuánto costará? No tengo ni idea, Chuy. 6,000 pesos. Y 9 metros te los echas ¿en cuánto tiempo? En un día. O sea, nada más, ahí le va, 9,000 pesos diarios de oxígeno. Ahí le va. Es que no dimensionamos, como todo lo manejamos nada más en pecado, ¿eh? No, en recursos naturales. ¿Cuánto costará una epidermis? ¿Cuánto costará una piel? ¿Cuánto cuesta un hígado? ¿Cuánto cuesta un corazón? ¿Cuánto cuesta un cerebro? ¿Cuánto cuestan los rayos solares? Ahora sí, vámonos al otro punto, de todo lo que moralmente pudiéramos deber. Que le pasen la factura de malos pensamientos. Deje usted de que si la hizo o no, no más. Hijo Jesús, dijo aquí Laura, es una expresión muy... Se crea, mija, hombre. Muy brava. Se preocupó. No, pues así, sí, es que si nos hicieran, es que si nos pasaran la cuenta, así es para decir, hijo Jesús, es carísimo. Es que ese es el punto. Si nos vamos a una contabilidad de costos, saldríamos con una deuda impagable, por donde la veamos, Y el padre, cuando lo hace hijo, le dice, no, nada más no me debes nada, te incluí en mi herencia. O sea, todavía va más allá, ¿sí? Pero ¿qué hacemos nosotros con los demás? Bueno, yo hago un paréntesis antes de tu pregunta.
La gran tragedia que la religión enseña que todavía le debemos a Dios y que debemos que autoflagelarnos, autolastimarnos, hacer penitencia, hacer un montón de cosas para que nos puedan perdonar. Se me adelantó porque ahí vamos a los efectos de la religión en esto. Sí, por eso fíjese qué interesante. A los que los hacen ayunar por deuda, están anulando el efecto de la cruz. Hay que ayunar para que Dios nos perdone. Están anulando el efecto de la cruz. ¿Sí? Porque mucha gente cree que con el ayuno es un sacrificio que paga. Y pésimo. O cree que ayunando le dobla la mano a Dios. Que Dios dice, ya, coma, mijo, ya le voy al carro. Coma, no se me va a desnutrir. No, el Señor dice, sígale, le hace falta. ¿Eh? O sea, todos esos son los efectos de la religión. Por eso cuando no se entiende la palabra de justicia, siempre se cree estar en deuda. Ahora, ojo con esto porque aquí le voy a mover el tapete un poquito. ¿Sí? Técnicamente y legalmente no hay deuda. Está pagado. ¿Qué tipo de deuda podemos tener? Somos deudores, dice la Escritura, pero de llevar la palabra. Somos deudores hacia otros, porque lo que hemos recibido de gracia, lo tenemos que dar de gracia. Y en un sentido de gratitud, no es malo el sentido de deuda, pero no algo que tengo que pagar, sino el sentido de una gratitud tan grande que se pagó lo impagable. ¿Sí? Entonces brota de nosotros una gratitud de que realmente nos perdonaron, no una deuda cualquiera, nos perdonaron una deuda eterna. ¿Sí? Por eso se sirve por medio de la gratitud. Pero entonces fíjese qué interesante. Si yo sigo poniéndole a alguien deuda, no estoy dando de gracia lo que recibí de gracia. Yo estoy cambiando el diseño. A mí sí perdónenme la deuda, pero yo no perdono la deuda. ¿Se acuerda que eso fue lo que Jesús dijo? Qué terrible de aquel siervo que le fueron perdonados millones por decir. ¿Sí? Y él no pudo perdonar al que le debía las tortas. Y que dice, a ver, tráiganlo y llévenlo con los verdugos. La pregunta es esta: ¿qué pasa si yo le genero deuda a alguien? ¿Qué me pasa a mí? No es libre, es esclavo. Otra vez, este punto es clave. Todo lo que la Escritura nos diga que debemos hacer en esta verdad presente, en nuestro nuevo pacto, es para beneficio de los hijos y del propósito eterno. Si yo soy una persona rencorosa, ¿me afectará en la ejecución del propósito eterno? Por supuesto. No hay avance. Al contrario, mucho de lo que yo hago puede estar motivado por el coraje, motivado por el odio, motivado por el rencor, y eso agota, enferma. Por eso el día que alguien usted le dice, ya no me debes nada, ¿quién cree que es el primer libre? Ay, ya, de veras no me debes nada, me ofendiste, me hiciste llorar, lo que hayas hecho, pero en este momento te digo, no tienes deuda. El primero en liberarse es quien otorgó el perdón. Por eso no perdonar enferma. Literalmente, sí. Yo perdono pero no olvido, pues es lo mismo. Porque no ha liberado la deuda. O sea, yo puedo recordar que a lo mejor me ofendió porque ahí está en el cerebro, pero olvidar es decir, nada más que ojo, se tiene que aprender lecciones. Y si tiene que guardar distancias, guarda distancias. Si tiene que ser sabio, sí, pero no hay un rencor, no hay deuda. Otra vez, ¿sí me explico?
Ya no deuda, nos damos un abrazote, nos queremos un chorro, te permito que me invites las tripitas, te permito que me invites todo, no hay problema. Pero en este asunto ya tomo cierta distancia, pero eso es aprendizaje, ¿sí me explico? No estoy guardando rencor. Si alguien quería comentar algo. Liber, sí. Pregunta. Sí, claro. Dice Liber, ok, nosotros antes de estar en Cristo, ok, tuvimos que ser perdonados para venir a Cristo. Estoy de acuerdo, sí. Y pregunta Liber, ¿pero el nuevo hombre tiene capacidades o atributos para perdonar? Por supuesto que sí. Y son divinos. O sea, esto es lo que, por eso se tiene que entender otra vez. La palabra de justicia a lo que me lleva son los atributos de Cristo que ahora operan en mí. Sí. Tiene que entender primero que ya tiene ese recurso, pero sí quiero ser muy claro. Va a entrar una batalla. Acuérdese todo esto. Todas las batallas que usted ve en el Antiguo Testamento no son más que sombras, tipos y figuras de la batalla entre el espíritu y el alma. Esto es clave, ¿sí? Mucha gente dice, híjole, qué padrísima historia. Está bien, pero son sombras, tipos y figuras de lo que después se iba a vivir ya en Cristo. Y la batalla es lo que está impartido en el espíritu contra lo que está en el alma. Por eso una vez, aunque yo tengo la capacidad divina de perdonar, porque está codificado en mí, si mi alma dice no, es más, de una vez le voy a decir una cosa, el alma va a decir que no. Ahí es donde vamos a entrar en la siguiente enseñanza, en cómo también queda paralizado o esclava la toma de decisiones. ¿Qué nos generó ser esclavos de la indecisión? Porque el alma también tiene un área que se llama voluntad. ¿Y cuánta gente tiene su voluntad paralizada? El sistema, pero incluye mucho la religión. Por ejemplo, ahorita en la parte emocional, ¿cómo juega la religión? ¿Sí? La religiosidad, ¿cómo juega un papel importante en la esclavitud emocional? ¿Le damos 7 minutos? Ok, sí, Pastor Sergio. Comentarios, sí. Cuando perdonamos, recordamos sin dolor, está bien, es una buena apreciación. Pero otra vez, sí va quedando claro que estamos hablando de la herencia, ¿verdad? Inclusive estamos hablando de finanzas. No hay que desligarlo esto, porque una persona que emocionalmente no está libre le va a afectar sus finanzas. Pues es que imagínese, todo asustado toda la vida, con rencor, no corre riesgos, inseguridad, amargura. ¿Usted cree que financieramente se puede avanzar? No, no se avanza tampoco. Pero bueno, ¿qué es lo que ocurre ahora? Yo tengo que liberar, o sea, ejercer esta capacidad de decir, no me genera deuda esta persona, porque si nosotros le generamos una deuda a esa persona, le estamos dando un poder. Ojo con esto, ¿sí? Cuando alguien ya le agarró el número, ¿usted cree que haya gente que le haya agarrado el número a usted? ¿Cómo lo ofendo? ¿Cómo lo hago enojar? ¿Cómo lo hago desesperar? Cuando alguien le agarra el número, usted está cayendo en manos de ¿qué? De una manipulación, y para ser más específico, de un manipulador. Y los señores también. No hay machismo entre nosotros, doctor. Es que hay manipuladores hombres, hay manipuladores niños. De veras, imagínense, de veras, hay manipuladores niños. Y hay muchos ahora en la infancia. Sí,
Dicen, ¿ah? ¿Eso dicen? Bueno, esto es clave, ¿eh? Cuando alguien ya le agarró a usted el número, lo va a manipular. Y ojo, porque aquí sí es hombres y mujeres. ¿Y dónde cree que es donde más trabaja el manipulador? En las emociones. ¿Y en cuál específicamente? ¿Cómo va a tender la trampa el manipulador? ¿Con qué la atiende? Ya le di ahorita un ejemplo. O sea, ya tiene el efecto de lo que hablábamos ahorita de Laurita. Creándole una deuda, exactamente. Ándele. Para hacerlo culpable le generó la deuda. Es que tú no me quieres. Es que me exiges mucho. Si me dejas, me mato. No me das comida. Me das puro pollo. Salió el peine, los traumotas ahí. Y luego pollo viejo ahí, ¿eh? Entonces, fíjese, cuando usted detecte que alguien le genera culpa y que el sistema de la relación se basa en dejarle deudas a usted inmediatamente sabe qué tiene que hacer. Ay, mi niño que ya no me habla. El niño tiene 50 años. ¿Usted sabe cómo manipulan las mamás? Ups. La próxima vez que vengas me llevas flores al panteón. Qué buena frase, Sabinita. ¿Esa dónde la...? No, ya con esto que dijo Sabinita, ya. Flores al panteón. Fíjate, ya como diciendo, me vas a encontrar morida, porque como no me hablas. No. Ok. Ahora, precisamente por eso vemos aquí desde el Génesis, ojo, que Dios nunca preparó al hombre para la culpa. ¿Por qué el hombre no estaba diseñado para la culpa? ¿Por qué? Lo diseñó libre y porque no estaba, aunque ya sabemos que Dios sabía, no había falla. Si no había falla, si no había delito, no había culpa. Porque era justo. Por eso este sistema, otra vez, a ver, yo le quiero preguntar algo aquí entre nos. ¿Usted cree que no hay gente que a los pastores nos tratan de manipular? ¿Es que usted no oró por mí? ¿No, de veras? ¿Es que usted no me puso atención? ¿Es que usted no me saludó? Nomás saluda a aquellos bien, a estos sí abraza, a este no. Yo le voy a decir de una vez para que sepa, eso a mí me hace lo que el viento a Juárez, de una vez, para que ya no lo hagan. Si su estrategia es manipular al pastor, de una vez sépalo. Aquí no gasten eso, mejor invíteme a cenar pero que no se apoye. Carnita. ¿Sí? Por eso mucha gente, una vez que ya no logró manipular, ¿qué cree que hace en la vida de los demás? Una de dos: o se va de su vida porque ya no lo logró, o le bajó ya y dice, con este ya no pude, y empieza, ¿sabe qué empieza a hacer? Normal. O lo difama o todo eso, ¿verdad? El que se va generalmente va a difamar, va a inventar cuentos, me dañó, me hicieron, me rechazaron. Por eso jamás se enganche con ese tipo de gente si no le dice, voy a investigar la otra versión. Porque todo esto que tú dijiste, me gustaría ver qué dice la otra persona. Y ahí, mire, esa gente le empieza a hacer las rodillitas así. ¿Sí? Porque se terminan difamando, ok. U otra cosa, o dicen, híjole, ya descubrí que este no es manipulable. Entonces, ¿sabe cómo se empiezan a portar? Normales. Ni es cierto que se suiciden, ni es cierto que dejan de comer, comen abajo de la cama,
O sea, no es cierto, no es cierto. No es cierto. Por eso el sistema pone carga. Y el sistema religioso pone carga en la gente. Yo que tanto lo ayudé, hermano. Yo que fui parte de su vida. O a usted jamás lo va a perdonar el Señor de eso. Si usted no hace lo que yo digo como líder, a usted le va a ir mal. Me debe la salvación casi a mí. En algunos lugares eso dicen. ¿Ah? Por eso ese sistema se apropian de la vida de las personas. Pero como a veces no lo van a poder hacer racionalmente, ¿cómo lo van a hacer? Emocionalmente. Manipulación. Qué pesado, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí no nada más no hay discernimiento, mija. Esto es terrible lo que voy a decir, pero quiero que lo entendamos. Como el alimento es rudimento, como algunos líderes dicen, ¿para qué les enseño más? Si en la ignorancia, lo tengo, pero comiendo, de aquí comen. Entonces que me sirvan a mí, yo los manipulo, ¿sí? Dependen del ungido de Jehová. Sí, claro. Sí, por eso es que nosotros, ya esta casa tiene que tener muy claro que tiene una misión en las naciones de liberar a los hijos de Dios de la manipulación religiosa. Esa es una parte de la misión de esta casa. Entonces, por eso es que nosotros no debemos tener esclavitud emocional. No debe haber ese tipo, no debe. Y encadena. Y si en un momento usted siente que se ha encadenado a una situación emocional, rómpalo en el nombre de Cristo. Tiene autoridad para hacerlo. Tiene autoridad, y como le dije ahorita, libere de deuda a las personas. Totalmente. Pregunto, ¿duele la traición? Sí. ¿Duele la difamación? Sí. ¿Duele todo eso va a doler? Pero usted va a decidir si se queda a nivel de dolor o lo deja que se le quede ahí para toda la vida. O dice, dolió y sana, sana, como dice Proverbios 32, sana, sana. ¿Se vale llorar? Chille todo lo que quiera. Es más, aparte un día, este día voy a llorar 3 horas. Chille, haga lo que quiera. Y luego después de la chillada, vámonos a lo que sigue. A ver, pregunte otra vez. Está mal decir, por ejemplo, si me ofenden o me difaman, yo digo, yo la perdono, Señor, en el nombre de Cristo, y yo clamo tu justicia. Yo sí lo he dicho. A lo mejor está mal. No se preocupe. Lo que uno tiene que hacer aquí es no desear el mal ni siquiera del que lo dañó. Ni siquiera eso desearlo. O sea, decir, ok, me hiciste, yo no te voy a decir que me lo vas a pagar. Pero lo que yo hago es que yo lo dejo en manos de Dios. Y Dios sabrá. No es una venganza, no es, o sea, la actitud no es, ¿me la hiciste? No. Por eso dice el Señor claramente, esto tiene una cita bíblica, yo no le voy a hablar de lo que yo creo. No tomen la justicia en su propia mano. ¿Sí? La escritura lo que dice, esas cosas, la venganza es mía, dice el Señor. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Dios quiere que usted deje eso en manos de Él? Aunque usted esté, porque la actuación de Dios va a ser correcta. No, y nosotros, y esto, Gaby, usted perdone. Usted suelte, o sea, usted diga, no, sí, por dentro yo sí quisiera que se lo llevara el tren, ¿verdad? Pues vamos a ser sinceros, que se lo lleve el tren, que le caiga un avión en la cabeza, todo eso. Eso es normal de la carne. Es carne. Todavía tenemos carnitas, ¿sí se ha dado cuenta? Pero ese pensamiento
¿qué tiene que hacer? Llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. Entonces decir, aunque estoy trinando y quiero, no, tranquilo. No voy a pagar jamás mal, bien o mal por bien, ¿sí? Eso no. Y si Él dice que Él se encarga, Él se encarga. Porque Él va a hacer la corrección justa. Ahí sí es justa, ¿sí? Y uno no. Porque en lo que uno le tira, usted se puede quedar corto. O se puede ir de más. Sí, señora Carmelita. Y aún debemos bendecirlos. Sí, Javi. Al diseño, claro. Ni modo. Claro. Pero cuando me tocó ver realmente cómo opera Dios, cuando uno es fiel, de veras que hasta me dio pena por la persona que estaba fomentando eso, porque perdió todo. Perdió él, siendo mi cabeza en la compañía, perdió puesto, perdió reputación, perdió su matrimonio, perdió a sus hijos, y hasta me sentí mal porque ching, yo espero no haber pensado yo mal ni haber ocasionado eso, pero así opera Dios. Dios, Él toma las acciones no porque uno las llame o pida un mal en contra de los demás, simple y sencillamente hay una justicia de Dios. Y para ser bien claro, el enfoque de Dios no es castigarlos. Son consecuencias de la siembra, uno. Y el otro es para que procedan al arrepentimiento. O sea, porque hay un propósito. Oye, voltea a verme. Claro. Pero no es que Dios, no. Por eso dice, tú no muevas. Tú no, déjame a mí. Y esto que dice Javier puede sonar muy fuerte, pero ¿cuántos testimonios hay de que Dios defiende la causa de sus hijos? ¿Sabe cuántos hay? Cientos, miles. Donde cuando uno se queda callado, de repente dice, mira cómo terminó el asunto. Mira la intervención divina. Así es Dios. Sí, y nomás siempre recuerden, es por causa del propósito. Siempre Dios lo ve desde el propósito. Se nos fue. Sí, ¿qué quiere, doctor? Las llamadas, dice el doctor Claudia. Nueva York, Querétaro, Italia, Ixtapaluca y Puerto Vallarta. ¿Comentarios no hay, Sergio? No. Un último. Qué difícil, pero en Cristo tenemos la capacidad de hacerlo, sí. Y termino con esto. Vamos a ver la otra semana el área de las tomas de decisiones. Pero esto lo tiene que tener bien claro usted y yo en Cristo. ¿Es difícil? Sí es. Porque es como todo en la vida. O vivimos por el Espíritu o por la carne. Esto va a ser como en todo. Pero los efectos de vivir en el Espíritu siempre son dos: paz, ¿sí? Y vida. Esos son los efectos de vivir en el Espíritu. Entonces, ¿para qué queremos vivir en la carne? Porque también tiene su efecto: corrupción. Entonces, si no tuviéramos la capacidad en Cristo, pues sí, pobrecitos. Pero sí tenemos la capacidad para vivir ese estilo de vida. Y acuérdense una cosa: ¿se puede sentir? Sí. Es más, no se puede. Se siente. ¿Cómo es? Se tiene. Pues sí. La cuestión es lo que yo decido después de sentir. Esa es la clave. ¿Por qué me voy? ¿Por la vida Zoe o por lo que no está renovado? Con el altísimo riesgo que me quede esclavo de una emoción.
con el altísimo riesgo que me quede esclavo de una sensación, con el altísimo riesgo que me quede esclavo de un recuerdo. No, mire, este tema tiene para... Hay gente que se quedó esclavo de un recuerdo, por ejemplo, una muchacha que haya sido rechazada, ¿sí? Por un varón, ¿sí? Ese rechazo, si no lo asimila, ¿hasta dónde cree que puede llegar una mujer? ¿Perdón? Puede rechazar, pero se puede ir al otro extremo. Para ya no ser rechazada, puede convertirse en una mujer que ande buscando ser aceptada, no por uno, por todos. Utilizada, después cae en la utilización. ¿Sí me explico? A mí me la hizo y me quedé herida, pero pues yo no voy a tener uno, yo voy a tener 5. ¿Y sabe qué se hace? Esclavos de un recuerdo. ¿Y hasta dónde da? Por eso se fija que la esclavitud es algo que jamás será aceptado en el reino. O sea, porque el padre no puede ver a sus hijos esclavos. Usted imagínese como papá, ¿cuál será el sentir humano de un hijo esclavo a algo? Dolorosísimo. Por eso el esclavo jamás reinará, jamás heredará con la libre. Y nosotros somos hijos de la libre. ¿Sale? Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos enseñas las capacidades que tenemos en Cristo como una nueva naturaleza y capacidades para tomar decisiones de acuerdo a tus diseños. Nos declaramos libres, Señor, con esa libertad con la que ya fuimos hechos libres en Cristo, y declaramos que somos ministros de libertad para otros. Padre, hoy en paz nos acostaremos y así mismo dormiremos. Tendremos un descanso reparador para mañana levantarnos temprano, hacer ejercicio, honrarte en todo lo que hacemos, gobernar nuestro cuerpo y manifestar a Cristo en todo. En el nombre de Jesucristo el Señor, amén. Bendecidos que ronquen bastante.